Oremos ahora, antes de meditar en la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por cada hermano, cada corazón que está presente en este lugar. Señor Espíritu Santo, gracias porque tú revelas en nuestro corazón esta maravillosa palabra. Nos das revelación, iluminación, entendimiento. No solamente, Señor, para poder predicar y enseñarla, pero para poder entenderla. Y lo importante, Señor, para ponerla por obra. Gracias, Padre, porque es la única forma que podemos manifestar tu gloria aquí en la tierra, a través de nuestro testimonio, a través de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Y yo oro en el nombre de Jesús de que esto realmente sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y, Señor, yo tomo autoridad sobre todo principado y potestad que se eleva en contra del conocimiento de Dios en la mente de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús derribamos todas esas muros de fortalezas del enemigo, Padre, y oramos de que tu palabra pueda llegar con claridad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Ok, mis hermanos, vamos a entrar en el día de hoy en una serie de estudios, que lo he titulado Creciendo en el conocimiento de Cristo. Esta es parte 1. Creciendo en el conocimiento de Cristo, parte 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer y deseo ver en estos estudios, a pesar de que todo lo que hemos traído desde el inicio de la nueva vida en Cristo, siempre ha sido nuestro centro predicar a Cristo. Predicar a Cristo para que nosotros podamos entender en realidad el centro y el plan de Dios. Entonces, eso es donde nosotros nos hemos centrado en enseñar, porque el Señor, pues, en su amor y misericordia, tendemos a decir, aunque este es un dicho que muchos de nosotros lo decimos, a veces tiendo a observar los dichos que nosotros decimos cuando ministramos la palabra o hablamos de la palabra y decimos, en la misericordia del Señor, el Señor me iluminó y permitió que yo pudiera ver esto. La verdad, eso medio que me hace dudar un poco. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra ya ha sido revelada hace 2000 años atrás. Esta palabra ha sido ya revelada. Este misterio que Pablo habla acerca del misterio de Cristo, que ha estado escondido por edades y por miles de años, estuvo escondido, pero dice él en Colosenses de que ha sido revelado. Este misterio ya ha sido revelado. El problema está en nosotros, que tenemos muchas cosas acá y muchas cosas acá que no nos permiten ver la verdad. Y cuando tal vez hay momentos en los cuales nuestro corazón está dispuesto a escuchar la palabra y poder centrarnos en Dios y ver qué es lo que Él tiene para nosotros, recién se despeja estas cosas que nosotros tenemos, porque Dios ya lo reveló desde hace 2000 años atrás. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es de que cuando hablamos acerca de la revelación de la palabra de Dios, no es que nosotros estemos predicando esta nueva revelación. Es una revelación que ya ha estado establecida desde hace 2000 años atrás. El problema es que hemos recibido enseñanzas que no están de acuerdo a esa revelación. Y cuando llegamos a entenderla, decimos, bueno, tenemos una revelación, pero esta revelación ya ha sido hecha hace 2000 años atrás. Y obviamente es el Espíritu Santo que nos ha llevado a entender esto. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren que todo el mundo, que todo el pueblo de Cristo, que toda la iglesia cristiana y que todo el mundo lleguen a entender el verdadero significado del Evangelio. El problema ha sido de que nosotros
Nos hemos centrado, hemos sido enseñados de diferente forma, nos han llevado por acá, nos han llevado por allá, por viento de doctrina, como dice el libro de Efesios, y no nos hemos centrado en realidad lo que debería ser el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que intento hacer nuevamente, como todos los mensajes que traemos en la nueva vida en Cristo, es de centrarme en Él y ver qué es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, cuál es el plan y qué es lo que Él ha obtenido por medio de su obra para nosotros. Porque acabamos de cantar, fue por nosotros que Él vino. Él no vino por las áreas forestales a restaurar, a arreglar la polución. Él no vino a rescatar ningún animal. Él vino por nosotros. Vino por lo que se había perdido. ¿Quién se perdió en el huerto del Edén? Esa comunión que se perdió con el Padre. Él vino por nosotros y todo lo que pasó fue por nosotros. Y poder restaurar esa comunión que se perdió. Entonces, cuando vemos eso como un plan general, entonces vamos a nosotros meditar en diferentes partes de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero empezar con el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, al inicio, vamos a empezar en el capítulo 1, vamos a empezar a leer este libro en paralelo con las otras 3 cartas que están vecinas al libro de Filipenses. Yo les encarezco, cada vez que hermanos me preguntan y me dicen, pastor, ¿qué libros puedo leer? Generalmente yo digo, empiece a estudiar el libro de Filipenses. Filipenses, Efesios, Colosenses, esos 3 libros que están juntitos. Muy, muy, muy importante. Porque dentro de esos 3 libros, Pablo nos revela este misterio tan especial. Es muy importante. Yo sé de que es importante leer toda la palabra del Señor, pero cuando usted quiere conocer acerca de este misterio que Pablo habla, estas 3 cartas son esenciales. Entonces, en esta oportunidad vamos a empezar a meditar acerca de este tema, creciendo en el conocimiento de Cristo. Algo que quiero decir antes de empezar esto, mis hermanos, es de que, como ustedes ya lo saben, la obra de nuestro Señor Jesucristo, siempre lo hemos dicho desde el inicio, fue completa y perfecta. O sea, no hay nada que nuestro Señor Jesús tenga que hacer el día de hoy para finalizar o completar lo que Él hizo en su obra redentora. Su obra redentora, como lo hemos estado estudiando a través de todo este tiempo, yo veo de que hay 10 áreas de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que envuelve, pero hasta ahora solamente hemos estudiado, creo que son 5 de esas áreas de la obra redentora. Nos falta todavía continuar más adelante. Lo que quiero decir es esto, de que no hay nada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que Él tenga que hacer, porque ya es completa. Fue perfecta y completa. Acuérdense de que su misión de Él, la misión principal es nosotros, restaurar esta relación. Pero hay muchas otras cosas más que implica también la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como es, por ejemplo, el fin del antiguo pacto, el fin de la era mosaica. Todo eso forma parte de la obra redentora en la cruz, en su obra de nuestro Señor Jesús. Perdón. Pero lo principal es la humanidad, el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esto de que siempre veamos, esto es lo que enfatizamos en los estudios bíblicos, con la pizarrita que pongo la cruz en el medio, siempre veamos nuestra posición cuando leamos la palabra de Dios y lo apliquemos a nuestras vidas. Siempre veamos y apliquemos la palabra de Dios después de la cruz. ¿Ok? Después de la cruz. No se olvide eso.
Inclusive, ahora en este momento que vamos a leer, vamos a examinar eso. Siempre veamos después de la cruz. Porque esa obra ya, nosotros estamos en esa posición. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y esto es muy importante. El nuevo nacimiento es importante. Lo que llamamos salvación. Pero la situación es de que como hemos tomado muy ligero, no con el propio entendimiento, la palabra salvación, a veces no le damos el significado que debería tener. Cuando hemos estado estudiando y he estado trayendo enseñanzas referente de que somos perfectos en Cristo, ¿ok? Hay dos vídeos que están en YouTube, pero cuando vinimos nosotros acá, yo continué predicando para Canberra los otros dos que se convirtieron en audios, pero no vídeos. O sea, hay dos más prédicas referente a perfectos en Cristo, de que tengo que editarlo y ponerlo en la página. Y me he dado cuenta, cuando he estudiado este tópico, la palabra salvación tiene ese significado de perfección. Que somos perfectos en Cristo. A veces ustedes se van a dar cuenta, usted muy rara vez va a escuchar, aunque sí he escuchado en una ocasión o dos, no va a escuchar mucho esta palabra acerca de que somos perfectos en Cristo, porque es una palabra que nadie quiere tocar. Pero la palabra salvación tiene que ver con esto, de que esta salvación fue el resultado de la obra perfecta y completa de Dios. Y si su obra fue completa y perfecta, entonces esta salvación es perfecta y completa. Y es muy interesante ver ese tópico. Entonces, empecemos a meditar en el libro de Filipenses el día de hoy y a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque yo le digo, he estado meditando, he estado orando, tengo notas acá, pero lo voy a dejar a un lado porque quiero centrarme en lo que vamos a leer en esta mañana. Ok, empezando en el capítulo 1 de Filipenses, empezando el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos mucho para predicar, pero quiero avanzar porque quiero centrarme en el versículo 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto es algo bien típico, de Pablo. Y como ustedes ya me han escuchado también hablar al respecto. Quiero que presten atención, porque cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, ¿okay? Como decimos, no es un libro cualquiera. Cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, nosotros estamos entrando en una dimensión espiritual. ¿Okay? No lo tomemos muy a la ligera, como si estuviéramos leyendo cualquier libro. ¿Okay? Esto es como yo lo veo. Esto es lo que he podido yo observar y ver en la palabra de Dios, porque nosotros tenemos esa capacidad como hijos de Dios, de que entrar en esa dimensión espiritual. Y para aquellos hermanos que han escuchado referente a la cuarta dimensión de la palabra de Dios, ¿okay? Tal vez usted va a decir, ¿qué está hablando? Cuarta dimensión. La palabra, he podido ver de que dentro de la palabra del Señor hay dimensiones de entendimiento. Y la mayoría de nosotros fluimos en la primera dimensión, segunda dimensión, hasta tercera dimensión. Pero hay una dimensión de la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, solamente tenemos acceso. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos ese elemento, esa naturaleza divina que hemos recibido nosotros por gracia. Y cuando pensamos de esa forma, por lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, entonces podemos, sí, el Señor nos lleva a esa dimensión que podemos entender la palabra del Señor, lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Entonces tenemos ese acceso
es obra del Espíritu Santo, obviamente, de que nos lleva a esa posición. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de cuando usted está leyendo una porción bíblica, lo ha leído una y otra vez, pero nada ha pasado, y dice qué bonito, pero llega un momento en que usted lee algo y es como ese versículo se iluminara y ilumina su ser, ilumina su espíritu? Eso a mí me ha pasado muchas veces. Y yo he podido ver eso, de que eso es obra del Espíritu Santo, iluminándonos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. O sea, hay esa comunión, y cuando leemos la palabra de Dios estamos expuestos a recibir eso, lo cual ninguna otra persona tiene ese beneficio o esa gracia de poder hacerlo. Pero nosotros sí. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, estemos siempre con esa expectativa de que estamos en lo espiritual y recibiendo algo espiritual y entrar en esa dimensión de la palabra de Dios. En esa dimensión. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, cuando estoy leyendo y estoy meditando ello, estamos entrando en esa dimensión. Ya estamos estudiando o ya estamos enseñando referente, o mejor dicho, ya estamos creciendo y entendiendo el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Cristo. Lo que quiero enfatizar también es esto, de que cuando digo conocimiento, no estoy hablando de un conocimiento intelectual, aunque nuestro intelecto está operando también, pero es un conocimiento espiritual. O sea, de que cuando meditamos en la palabra del Señor y enseñamos la palabra del Señor, estamos entrando en esta dimensión del Espíritu, como Pablo lo dice en Colosenses, que lo vamos a ver más luego. Nos habla y dice que en toda inteligencia espiritual. Y esto es una de las áreas que he podido ver. El Espíritu Santo, ilumina esta porción bíblica en Colosenses, en donde cada uno de nosotros necesitamos esta inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y lo lindo es de que como si nosotros no tenemos ese entendimiento, si nosotros no sabemos que podemos entrar en esa dimensión, leemos la palabra como si fuera cualquier libro y decimos, oh, qué aburrido, no entendió nada. Pero si usted desde ahora se da cuenta y sabe de que usted es una persona especial, usted tiene el Espíritu de Dios morando dentro de suyo. Usted tiene el Espíritu, esa naturaleza divina que Dios le ha dado. Entonces, somos seres especiales en ese sentido, el cual no es el resto del mundo. ¿Ok? Y esto es sin nosotros apartarnos a un lado, aunque esto es lo que significa ser santificados. Somos santos, apartados para Dios. ¿Ok? Pero a lo que quiero decir es esto, de que cuando meditemos en la palabra, usted dígale al Señor, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me iluminas. Gracias, Señor, porque tú me das entendimiento. Señor, gracias porque tú me haces introducir en esa dimensión espiritual para poder entender tu palabra. Y le voy a decir, cuando Dios le habla, que solamente le hable una sola vez. Que Dios le hable una sola vez a su espíritu, que es la palabra, es para usted. Usted va a querer más. Cuando el Señor le habla, por primera vez usted va a querer más. Entonces, cuanto más usted quiere, más el Señor le revela. Y eso es como si fuera algo como esa bola de hielo, que cada vez que rueda se convierte más grande y más grande. Y eso es lo que pasa. Ya no es un problema, ya no es una carga leer la palabra. Es un gozo. ¿Por qué? Porque usted quiere meditar, quiere conocer más a Dios. Porque el Señor tiene maravillas en su palabra. Entonces, estamos entrando en esa dimensión. Entonces, Pablo dice, doy gracias en el versículo 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros.
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La razón de la oración de Pablo, y esto es lo peculiar de Pablo, de que ora por las iglesias, de que su centro de oración por las iglesias que él ha fundado, porque esta iglesia en Filipo, él lo fundó, pero él no fundó todas las iglesias, como por ejemplo Colosenses, en Colosa, él no estuvo en Colosa, él nunca visitaba ese lugar, pero él escribió una carta ya. Él estuvo en Efesios, en Éfeso, él fundó esa iglesia. Pero no en todas las iglesias él ha estado o él ha fundado, pero en todas sus cartas a esas iglesias siempre dice: yo oro por ustedes cada vez que me acuerdo de ustedes. Los tengo en mis oraciones. Pero ¿por qué ora tanto Pablo? ¿Cuál es su motivo de orar? Él, hasta donde yo he podido ver, cuando él introduce sus cartas, él habla acerca, dice, o mejor dicho, él no dice: Señor, yo oro por los filipenses, Señor, para que ellos sean, para que tú los protejas. Señor, líbralos de toda tentación, Señor. Padre, oro que tú puedas suplir todas sus necesidades, como está en este libro, de acuerdo a las riquezas en gloria. Lo dice ahí. Pero al inicio de sus cartas, él dice: Señor, oro por ellos. Yo me acuerdo cada vez que oro, me acuerdo por ellos, para que ellos lleguen a conocer al entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su prioridad número uno del apóstol aquí, de que ellos te conozcan, de que ellos lleguen al pleno entendimiento del significado de Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho. Y esa, yo le voy a decir, esa es mi oración después de haber visto el corazón de Pablo. Esa es mi oración cada vez que me acuerdo, cada vez que estoy en oración, orando por cada uno. Mire, cada uno, yo les digo, cada uno de ustedes. Tal vez no mencione los nombres, aunque hay veces que sí los menciono, de que oro, pero no solamente por ustedes, okay, pero a todos los que están en los chats, para que ellos lleguen a conocerte, Señor, para que lleguen al entendimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando eso ocurre, cuando el entendimiento y el conocimiento llega a nuestro entendimiento espiritual, aquella hermano, aquella hermana va a poder caminar en esa identidad. Y esa persona y ese hermano o hermana siempre, como dice Pedro en su carta, nunca va a fallar. Entonces va a caminar con esa revelación. Entonces Pablo aquí en el libro de Filipenses nos habla de esa forma. Luego dice en el versículo 6, dice esto: estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, este es un versículo de que yo antes lo he leído muchas veces. Lo he leído muchas veces y hemos escuchado muchas prédicas y enseñanzas acerca de este versículo. ¿Qué está hablando acá? Está hablando, decimos, bueno, la obra, ¿quién empezó la obra? La obra la empezó Jesucristo. ¿Ok? Y dice que Él la va a perfeccionar. Entonces nos está hablando de un proceso. Entonces decimos que esto es un proceso de crecimiento y que Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, si entendemos este versículo de esa forma, entonces vamos a decir de que la obra de nuestro Señor Jesucristo no fue completa y perfecta. No fue completa y perfecta. Y por lo tanto, Él lo va a perfeccionar a medida que vayamos. Uy, Señor, ¿cuánto se va a demorar
conmigo, y especialmente una persona que ha llegado a los caminos de Dios con una edad avanzada, Señor, no me queda mucho, entonces ¿qué esperanza tengo yo? Lo va a perfeccionar. Entonces, tendemos a interpretar ese versículo de esa forma. Yo después, eso es como yo antes lo veía, y lo predicaba y lo enseñaba de esa forma. Pero cuando me doy cuenta acerca de que Pablo dice en Colosenses, dice en el capítulo 2, dice que nosotros estamos completos en Cristo. No es que vamos a ser completos. Dice que estamos completos en Él, que ya hemos sido, que ya las cosas han sido ya realizadas. Hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. Hablando en Colosenses capítulo 2. Y si comparamos este versículo con el resto de las cartas que Pablo habla, entonces vamos a tener un pequeño problema acá, porque vamos a ver de que nos está hablando acerca de un proceso de crecimiento en el cristiano. Y no lo vamos a ver como algo ya hecho y realizado en nuestro Señor Jesucristo en su obra. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar este versículo con el resto de lo que Pablo habla en sus otras cartas? Aquí no está hablando Pablo acerca de la salvación. No está hablando de este nuevo nacimiento que es como un proceso, que estás en un proceso de nacimiento y tú estás creciendo en esto hasta que llegues a la madurez. Tenemos que interpretar este versículo en contexto. Lo que está hablando Pablo aquí en este momento es acerca de crecer, dice perfeccionar, es crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Cristo. Lo va a perfeccionar. O sea, de que cuando llegamos a Cristo, la salvación lo recibimos por gracia, mis hermanos. ¿Ok? Ahora, yo sé que usted tiene, si interpretamos este versículo como un proceso, entonces si lo entendemos de esa forma, entonces vamos a decir, bueno, la salvación de repente es un proceso. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a esa perfección? Y cuando llegue a esa perfección, entonces ya estoy salvo. Entonces la salvación va a tener que ser por obras y no por gracia. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe nuestra en la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que las Escrituras dicen. Pero decimos eso, pero luego decimos aquella obra que Él empezó, la perfeccionará. Nuevamente nos retrocedemos y nos vamos a un proceso en vez de verlo de una forma clara donde dice el Señor de que ya mi obra es completa y perfecta. Cuando llegamos nosotros a los caminos de Dios, ténganlo por seguro de que el día que usted rindió su vida a Cristo, usted oró y entregó su vida al Señor, en ese momento hubo una transacción espiritual. En ese momento usted, y tenemos que verlo por fe y por gracia, de que usted murió con Cristo en la cruz. Y de que usted fue sepultado con Cristo en la cruz. Y de que usted resucitó con Cristo cuando Él resucitó al tercer día. Eso es lo que ocurrió cuando cada uno de nosotros hemos venido a Cristo y hemos dicho, sí, Señor, doy mi vida. En esa oración tan simple como puede ser, ocurre todo eso. Y lo vemos por fe, porque yo no encuentro en la palabra del Señor, a no ser que nos vayamos por medio de las obras a tratar de explicar este nuevo nacimiento. La palabra está llena, en Efesios nos habla de que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Si no, estaríamos yendo al Antiguo Testamento nuevamente o al Antiguo Pacto. Es por gracia. Entonces, tengámoslo presente. Y es por ello de que aquí, mis hermanos, es tan importante de que cada uno de nosotros tenga esa convicción de que sí hemos nacido de nuevo. Cuando a usted le preguntan,
usted ha nacido de nuevo, cuando le digan, usted es salvo, yo estoy seguro que usted diría, va a ser, sí, yo soy salvo. ¿Y has nacido de nuevo? Sí, Señor, yo me acuerdo. Aquel día de que yo di mi vida a Cristo. Y es por ello de que es importante, cuando alguien le pregunta, usted no responde, dice, yo creo que sí. Me acuerdo o de repente no me acuerdo, porque hay personas que llegan a la iglesia y introducir, o mejor dicho, por medio de amigos o hermanos, y empiezan a congregarse, pero nunca han tenido esa entrega de decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Simplemente se han involucrado en las cosas de la iglesia y siguen así y crecen así, pero no han habido ese momento en donde ellos han dicho, sí, entrego mi vida. Entonces, cuando tenemos esa convicción que sí, yo me acuerdo, claro, cuando yo di mi vida a Cristo, el 15 de diciembre de 1985, el mensaje del pastor fue el libro perdido. Me acuerdo claramente el mensaje del pastor. Y yo, ese día, el pastor dijo, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Yo levanté mi mano y otra persona más. Yo me acuerdo. Y fue un paso simple de fe. Como les dije, no hubo relámpagos, no hubo terremoto, la tierra no tembló, nada de eso, no hubo luces, nada. Una simple fe, paso de fe. Y yo no tenía idea qué es lo que ocurrió en ese momento. No lo sabía. Yo lo llegué a descubrir años después. Pero algo sí ocurrió en mi vida, de que a partir de ese momento, juntamente con mi esposa, ella había recibido al Señor antes que yo, pero a partir de ese día, nosotros no hemos volteado para atrás, no hemos renunciado, nos hemos mantenido firmes en los caminos del Señor y siempre hemos estado con hambre y sed de su palabra. Han habido problemas, han habido tribulaciones, han habido muchas cosas. Hemos estado como se dice en inglés, en the mountain tops, en la cumbre de la montaña, como también hemos estado por los valles, pero siempre mirando adelante, y nos hemos mantenido, porque algo ocurrió en aquel día, y a través de ese simple paso de fe, yo llegué a entender de que Dios hizo su obra completa y perfecta en mí, y en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Y eso lo tenemos que nosotros tener por seguro, porque si no tenemos eso como fundamento, entonces no podemos edificar el resto de la casa, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene que ocurrir. O sea, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue completa y perfecta. Él lo hizo ya en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Eso usted tiene que tenerlo por seguro. Porque cuando vienen las pruebas, aquí es donde viene ¿cómo se llama? El test, o se comprueba de lo que realmente esta revelación significa para usted. Si usted no tiene esta revelación de que usted es un hijo de Dios, si usted no tiene esa convicción de que usted es un hijo de Dios y que ha nacido de nuevo, cuando viene la prueba y la tribulación, usted va a decir, Señor, yo pensé que yo era tu hijo. Si soy tu hijo, ¿cómo permites estas cosas que pasen en mi vida? Porque ese es un tiempo de prueba. Entonces tendremos a renunciar muchas veces. Y no nos sintamos mal si es que ocurre, porque Dios entiende eso. Pero es importante, mis hermanos, de que a pesar de todas esas cosas, todas esas pruebas y tribulaciones, ¿okay? El Señor lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, ¿okay? Pero como digo, esto no soy pesimista, es la verdad. Pero lo importante es que estamos plantados, estamos firmes en el Señor. Y el Señor dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero regocijaos porque yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros vamos a tener aflicciones
y nos regocijamos en medio de esas aflicciones. ¿Por qué? Porque también vamos a vencer al mundo, así como nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando continuamos meditando en esto, de estando yo persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos recibido todo en Cristo el día que vinimos a Él. ¿En dónde vamos a ser perfeccionados? En nuestro conocimiento de lo que Él ha hecho, porque eso fue lo que ocurre conmigo. Yo no sabía qué es lo que había ocurrido en aquel día que yo di mi vida a Cristo. Pero a medida que fui conociéndole a Él y conociendo su palabra, empecé a conocer qué es lo que había ocurrido en la cruz. Y cuando yo llegué a entender, recién empecé yo a poder vivir lo que significaba dar mi vida a Cristo en aquel día. Porque si no tenemos el conocimiento, no sabemos cómo hacerlo. O sea, de que esta perfección está hablando acerca de nuestro conocimiento. Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero lo interesante es que aquí habla, dice, hasta el día de Jesucristo. Este es otro tema ya, porque aquí estamos hablando de algo de escatología. ¿Ok? Vamos a estudiar un poco de escatología antes que en un tiempo más, pero lo único que puedo decir en este versículo, hasta el día de Jesucristo, aquí está hablando Pablo de la destrucción del templo del año 70. ¿Ok? Hasta el día de Jesucristo. Está hablando a aquellos hermanos que están en aquel tiempo, en el primer siglo, porque es Jesús quien viene, ¿ok?, en destrucción del templo, en destrucción del antiguo o de la era mosaica. Pero voy a continuar leyendo porque tal vez ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos más. Ok, estamos estudiando acerca del creciendo en el conocimiento de Cristo. Sin que usted se dé cuenta, usted está creciendo en ese conocimiento. Tal vez no ha escuchado esto más antes o de repente sí. Entonces, versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones? Filipenses, Efesios, Colosenses, Primera de Timoteo, el libro de Filemón, fueron cartas, también creo que el libro de Tito, fueron cartas escritas por Pablo cuando estuvo en prisión en Roma. Tuvo bastante tiempo ahí para hacer varias cartas. Y hay una carta que él también escribió a la iglesia de la Odisea, el cual no se ha encontrado. Me hubiese gustado en realidad leer esa carta a la iglesia de la Odisea. La única carta que tenemos a la iglesia de la Odisea es cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, habla acerca de la iglesia de la Odisea, una iglesia bien interesante de estudiarla. Pero Pablo tuvo una carta especialmente para esa iglesia. Pero él le dijo a Epafras, quien fundó la iglesia de los Colosenses, él le dijo a él de que esta carta que es para los efesios, también léelos a los de la Odisea. Y los de la carta de la Odisea también léalo a los de la iglesia de Efesios. Interesante ver esos, porque hay tremendas verdades en esos libros. Me hubiese gustado leer ese libro de la carta de Pablo a la Odisea, pero no se ha encontrado. Entonces, Pablo empieza aquí, él está en prisión. Él estuvo en 2 ocasiones en prisión, en Roma. Esta es la primera vez cuando él estuvo en prisión. Luego continúo leyendo. Dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Esto es lo que nosotros
No tengamos temor de hablar y compartir. Ustedes me han escuchado muchas veces en los chats, les digo, los amo con el amor entrañable de Cristo o con el amor de Cristo. Y es lindo, porque eso es familia, eso es que nosotros somos como hermanos. Somos hermanos en Cristo, hermanos en la fe de Jesucristo. Y es propio de comunicarnos de esa forma. Te amo con el amor de Cristo. O sea, yo sé de que hay congregaciones que tal vez tienen limitaciones con esta expresión y tienen temor tal vez de que si digo algo así, te amo con el amor de Cristo, van a pensar otra cosa, ¿no? Especialmente cuando un hombre lo manda a una mujer, y dice, ¿qué está pensando esto? O sea, esa mente de malicia o mente corrupta, tal vez uno tiende a pensar lo malo, cuando en realidad es un deseo y un acto propio, como somos de familia. O sea, de que yo no tengo problema de decirle a mi hermana Diana, te amo en el amor de Cristo. No tengo problema en decirlo porque eso es lo que nos une Cristo, somos hermanos en Cristo. Y eso es lo propio de hacer. Y Pablo nos está enseñando esto, de que esta es la forma de comunicarnos. Yo sé de que ustedes aquí en Colombia, muy pocos se llaman hermanos, ustedes se llaman amigos, entre hermanos. Y eso yo lo he notado, ¿no? Yo creo que algo están cambiando. Algo están cambiando. Es decir, no tengamos temor de llamar a mi hermana Camila, mi hermana en Cristo, porque en realidad eso es que mi hermana en Cristo. ¿Me entiende? No mi amiga. Amiga está bien, pero hermana es mucho mejor. Entonces, a ella la amo en el amor de Cristo. A mi hermano Anabel, lo amo en el amor de Cristo. ¿Me entiende? O sea, hay esa unidad, esa hermandad, esa familia, ese núcleo familiar que somos hijos de Dios. Somos hijos de un solo Padre, ¿me entienden? Somos hijos de un solo Padre. Un solo Padre y una sola Madre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nuestra Madre. Porque Él nos engendró y hemos nacido de Dios. Y eso es interesante saber, porque cuando yo lo entendí, ese Señor, esto es maravilloso. Le dije, Señor Padre, porque tú eres mi Padre y tú eres mi Madre, Señor. Tú me engendraste y tú me pariste. Y le dije así le dije. Y le dije con naturalidad. Y porque eso es algo espiritual que no lo podemos entender, porque eso es lo que ocurre. ¿Entienden? O sea, nos amamos en el amor entrañable de Jesucristo. Versículo 9, y esto es importante. Acá quiero detenerme un poquito antes de terminar. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ok, versículo 9 es tan importante. Y esta es la oración de Pablo, de que nuestro amor crezca más y más en toda ciencia. ¿Cómo es ciencia? ¿A qué se refiere? Yo pensé de que Él estaba orando para que tengamos más amor, para que nuestro amor crezca. No, pero Él dice en toda ciencia, conocimiento. Y pensamos de que el amor es un sentimiento, en realidad es un sentimiento. Pero ese amor que hemos recibido, cuando nos vamos a Romanos 5, dice de que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu. O sea, nosotros ya somos amor, ¿okay? Ya hemos recibido todo en esa obra perfecta y completa en Cristo. Pero dice aquí Pablo de que crezca en toda ciencia. ¿Qué está hablando? Está hablando de crecer en el conocimiento de aquel que nos ha dado ese amor, en Dios, de conocerle a Él. Conocimiento, no un conocimiento intelectual, pero un conocimiento de conocerle a Él. De cómo lo conocemos. Si realmente hemos llegado al pleno entendimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque mire, este versículo, Pablo lo repite en Efesios, lo repite en Colosenses. Miren,
Miren, en Efesios lo pone de esta forma. Efesios 1, 17. Ya sabían ya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es la misma oración de Pablo. Pero en Filipenses él dice, para que tu amor crezca más y más en toda ciencia y conocimiento. Pero Pablo se está refiriendo de que Dios, por medio de su Espíritu, que revele, nos ha revelado ya, pero nosotros necesitamos crecer en ese conocimiento, de conocerle, que dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo fundamental, en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, pero escuchen, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, es inteligencia espiritual. En Colosenses 1, estamos viendo estas tres cartas en paralelo. Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tres paralelos en estas cartas. El énfasis de Pablo es de que lleguemos a conocerle a Él, no en el conocimiento intelectual, porque muchos tienen conocimiento, quién sabe quién es Jesús, lo que pasó y todo eso, pero no a través de este don que nosotros como hijos de Dios lo tenemos, de recibir esa sabiduría e inteligencia espiritual. Porque es por medio de esta inteligencia espiritual que nosotros vamos a llegar a entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Filipenses nuevamente, porque ya se me acaba el tiempo. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. La Reina Valera lo traduce de esa forma, para que aprobéis lo mejor. Miren lo que dice en inglés. En inglés lo dice de la forma, y yo creo que Reina Valera lo ha tenido que haber traducido igual. Dice en inglés, lo voy a decir en inglés, después se lo traduzco. Dice, that you might approve the things that are excellent. La Reina Valera debe decir, para que ustedes, o sea, de que su amor crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que ustedes puedan aprobar lo que es excelente. Pero aquí la Reina Valera dice, para que ustedes aprueben lo mejor. Excelente es mejor que lo mejor. La situación es de que nosotros muchos nos contentamos con lo mejor, pero no continuamos a lo excelente. Pero precisamente eso es lo que Pablo habla en este libro de Filipenses. En este libro de Filipenses lo habla en el capítulo 3. En el capítulo 3 donde dice, empezando el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. O sea, está hablando de que nuestro amor, Pablo aquí en Filipenses, de que nuestro amor crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento para que nosotros podamos aprobar lo que es excelente.
y no contentarnos con lo mejor, porque el enemigo de lo excelente es mejor. Porque nos contentamos y nos establecemos ahí y parqueamos ahí en lo mejor y no continuamos por lo que es excelente. ¿A qué se está refiriendo? A veces nos hemos contentado, mis hermanos, con la salvación. Pensamos, sí hemos encontrado paz en nuestro Dios. Hemos encontrado de que el Señor nos ha transformado nuestras vidas y las cosas andan mejor. Pero no hemos descubierto que Dios tiene algo más excelente para nosotros. Algo más excelente para nosotros. Y esa excelencia nosotros la encontramos cuando entramos en esa dimensión de la inteligencia espiritual de Dios. Y Él nos revela y nos hace entender de que nosotros, esa excelencia está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y nuestra vida es la vida de Él dentro de nosotros. Y nosotros podemos vivir de acuerdo así como Él vivió. ¿Me entienden? Y nosotros nos hemos contentado que ya somos salvos y el Señor ha suplido todas mis necesidades, pero no nos vamos más allá. El Señor nos hace participantes de la naturaleza divina de Él. Eso es lo excelente que el Señor nos trae en su palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo a los filipenses, de que su amor crezca más y más en toda ciencia, pero ciencia espiritual y conocimiento espiritual, para que nosotros podamos aprobar lo que es excelente y vivir en esa excelencia. Y todo eso es obra de Dios por medio de Jesucristo y nosotros lo recibimos por fe. Imagínense si todo eso tendría que ser por medio de las obras. ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar? Y si hablamos del versículo 6, dice, de aquel que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Eso me va a tomar bastante tiempo, de poder perfeccionar esta obra que el Señor ha empezado en mí. ¿Cuánto me va a tomar? No, la obra ya ha sido hecha y perfecta en nosotros y lo recibimos por gracia, porque ese es su amor. Eso es lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Todo lo malo y todo lo que nosotros habíamos heredado de Adán, ha quedado crucificado, muerto y sepultado. Y ha sido sepultado boca abajo. Cuando se quiera levantar, cuando quiera salir, se va a ir más para abajo, como dicen. Entonces, y cuando Él resucitó, Él nos ha dado una vida totalmente nueva. Es una vida nueva. Me hubiese gustado, no sé si me da tiempo, muy posible lo ponga la próxima semana. Tengo un vídeo que creo que algunos de ustedes ya lo han visto cuando hemos estado conectados por Zoom cuando estábamos en Canberra. Representado en lo natural lo que significa lo que somos, una vida nueva. Es un vídeo bien cortito, pero al mismo tiempo de mucho significado. Hablando acerca de la semilla. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, mis hermanos, para terminar esto, en el libro de Efesios, Pablo lo pone en el versículo 9, en el versículo 18 nuevamente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os he llamado, y cuán las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mis hermanos, todo eso nosotros lo hemos recibido. O sea, no estamos rogando a Dios para que Él haga esto por nosotros. ¿Qué es lo que tiene que operar en nuestras vidas? Es de creer de que Él ya lo ha hecho. Si usted lo cree, usted va a empezar a vivir en esa dimensión. Usted va a empezar a crecer, ¿ok? Estamos creciendo en este momento en el conocimiento de Jesucristo, porque esto es lo que Él ha hecho por nosotros.
Y cuando no tenemos este conocimiento, vamos a vivir como en el antiguo pacto, vamos a vivir como en el Antiguo Testamento, tratando de hacerlo mejor, tratando de complacer a Dios. Miren, ay Señor, ok, déjame terminar con esto, sí, esta vez sí termino. En Colosenses 1, leímos el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow, ahí está todo lo que todo cristiano desea. Todo cristiano desea agradar a Dios en todo, dando buen fruto, creciendo en el conocimiento. ¿Quién no quiere? Todos queremos. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Cuando lleguemos a entender lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Porque si lo dejamos a obtener todas esas cosas por medio de las obras, escuchen, nos vamos a remontar al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, y tratar de justificarnos por medio de la ley, por medio de las obras, cuando Dios ya lo ha hecho todo en Jesucristo. Por eso es que vino Jesús, para cumplir todo eso. Todos los requerimientos de la ley están cumplidos en Cristo. Nosotros no tenemos, para empezar, no hemos estado en la ley, pero cuando venimos a Cristo, todo eso ya está realizado y hecho en nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho más que compartir, mis hermanos, porque estamos simplemente, como se dice en inglés, we are scratching the surface. Estamos escarbando la superficie en este momento, pero estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la perfecta obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor Padre, te damos gracias por ese plan perfecto que tú has hecho a través de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y por el Espíritu Santo, Señor, que nos revela y nos lleva a toda verdad para poder vivir, Señor, esta vida. Para poder, Señor, afrontar toda adversidad, así como a Jesús lo hizo, Señor, y andar en victoria, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Para que ellos te conozcan, Señor, por medio de nuestro testimonio, quienes somos como hijos de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.